¿Quién hubiera dicho que desde el año 1941 al día de hoy Jeep iba a evolucionar de esta manera? Sí, en el 41 nace el Willys por un contrato que tuvo la marca con el ejército norteamericano para abastecer, por supuesto, a las fuerzas en la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, lo interesante es cómo fue precisamente esa evolución que derivó en un SUV, porque hay que decir que en el 41 nace este Jeep, pero ya en el 46 nace la Willys Wagon, que era la estanciera en Estados Unidos, que era el primer SUV un poco más familiar. Y finalmente, recorriendo casi 40 años, concluyó con el XJ del año 1984, que es en definitiva ese Cherokee corto de 3 puertas, el nacimiento del primer SUV como tal. ¿Por qué? Porque es el primer vehículo que no tiene chasis, sino que tiene una carrocería autoportante, y es el concepto actual que tienen todos los SUV. Pero no solamente tiene ese récord la marca, sino que también tiene el genérico de lo que es el segmento. Muchas veces uno, cuando habla de el vehículo off-road de Mercedes-Benz, por ejemplo, dice sí, el Jeep Mercedes. O sea, uno se refiere a otra marca citando a Jeep. Jeep es un genérico, y cuando uno habla de la marca, es la única en el mundo que se especializa precisamente en esto, en el off-road, y es por eso que se han ganado el puesto más importante a nivel global en este segmento. Es el métier de la marca norteamericana, que hoy en realidad es italiana, pero es la especialidad de la casa. Y hoy lo que tenemos acá es el más chico que existe hoy, a pesar de que Jeep ya anunció que por debajo del Renegade iba a tener otro vehículo y por encima de Compass iba a tener otro. Pero hoy, arrancando de arriba hacia abajo, tenés la Gran Cherokee, después tenés la Cherokee, después tenés Wrangler, después tenés Compass y finalmente tenés este, que es el más chiquito de todos. Y se comercializa acá en la República Argentina en 3 versiones. Tenés el Sport, tenés el Longitude y finalmente este que tenemos hoy, que te presentamos, que es el Trailhawk Trail Rated, que es el tope de gama. Hablemos del fierro, como siempre hacemos, de abajo hacia arriba. Lo que tenemos acá es una plataforma compartida, por ejemplo, con la Fiat Toro, que es el primer atributo que tiene este Renegade, porque cuando vos comparás con el resto de los vehículos del segmento, que son una infinidad hoy, lo que hay que decir es que este es el único vehículo que realmente te va a dar la capacidad de hacer off-road, porque tiene una estructura basada también en una pickup, mientras que el resto comparte plataformas con segmentos AB, o sea, son pequeños vehículos urbanos transformados en SUV, devenidos en SUV. En este caso lo que tenés es un SUV compacto, pero que baja desde una pickup, y ese es el primer atributo que estructuralmente hace que este vehículo a la competencia la destroce, y lo digo honestamente. Por otro lado, viene equipado con una Pirelli Scorpion 215/60/17 que nos va a permitir hacer un off-road bastante digno sin penalizar el confort. El Sport viene con 17, el Longitude viene con 18 de llanta y acá vuelvo a 17 en el Trailhawk, lo cual me va a dar, como te decía, un poco más de confort. Otro de los datos importantes es que en todas las versiones tenemos suspensión independiente, que eso también nos va a garantizar un mayor confort de marcha. Así que en términos del fierro hay que decir que la plataforma es realmente muy orientada a esto, al off-road, y por supuesto sin penalizar por las dimensiones en lo que va a ser el trazado citadino, el trazado urbano. Seguimos hablando del fierro y pasamos al motor. El dato más importante es que no existe más el naftero 2.4, el Tiger Shark, y que ahora lo único que tenés en la gama va a ser, por un lado, el 1.8 e-Torque de 130 caballos y 182 Nm de par, que puede ser manual de quinta o automática de sexta a la caja, o este que tenemos acá, que es el diésel y es un motorazo. Este Multijet es un 2 litros turbo diésel, como te decía, y eroga prácticamente el doble del par que el naftero, porque tenés 182 Nm de par con el e-Torque y en este caso tenés 350 Nm de par a 1750 revoluciones. Así que es un motor que empuja ya desde abajo y entrega una potencia final de 170 caballos de fuerza. ¿A qué caja viene acoplado? A una caja automática de 9 marchas, que puede ser secuencial también, utilizada desde abajo con la palanca o desde arriba con las levas, los paddle shift. Así que hay que decir que el corazón de este Renegade en la versión Trailhawk es realmente
poderoso, es muy potente y es fundamental si vos estás buscando un pequeño Renegade, pero para hacer un poco de off-road, si te gusta hacer arena también en el verano, este es el vehículo que tenés que comprar porque es la única versión también 4x4. La Sport te recuerdo que es tracción simple, tracción delantera, y en ese caso no te va a servir demasiado tanto por despeje como por tracción. Y en lo que es el estilo general del auto no cambió en su esencia. Vas a encontrar un vehículo típicamente Jeep, donde lo que vas a notar es un parabrisas bastante más perpendicular que, por ejemplo, una HR-V o cualquier SUV del segmento. Y después cuando te subas lo que vas a ver es que le vas a notar la forma del capó como si estuvieses andando en un Ica o en un Willys. Sí, la forma del capó Jeep la vas a ver desde adentro. Es un capó bastante paralelo al piso, digamos. No es muy lanzado hacia adelante y eso es algo hecho adrede desde el punto de vista del estilo. Y cuando pasás más a los detalles, los easter eggs o huevos de Pascua, la traducción es bastante odiosa, que son los detalles que le pone Jeep a todos sus vehículos, pero sobre todo en este Renegade siguen estando, que son en general el uso de su parrilla con sus faros redondos aplicado prácticamente en todos los recovecos que te imagines, desde los parlantes a lo que es la carcasa del espejo y en una infinidad de otros lugares que son los detalles que hacen a este Renegade. Vení que te muestro el baúl y ya nos vamos metiendo adentro de este Renegade Trailhawk. Como verás, no entran muchas cosas, pero si tenés una familia tipo de 2 hijos, las maletas acá van a entrar. Lo importante que tenemos acá en este baúl de 273 litros, que es uno de los más chicos del segmento, es que tengo una rueda original, el 215/60/17, lo voy a tener acá con la misma llanta, así que no es un detalle menor para un vehículo con el cual pretendo hacer off-road. Y el detalle que ya te lo conté, el gancho para que te saquen de un atasco, y además lo que vas a ver acá es la cámara de marcha atrás, que es uno de los detalles de equipamiento que tiene esta versión del Renegade. Vení que subimos y nos damos una vuelta. Lo primero que te tengo que contar cuando te subís a este Trailhawk es que, al igual que sucede en Longitude y no así en Sport, vas a tener tapizados en cuero. Le ponemos comillas porque en realidad es cuerina o cuero ecológico, como se suele denominar. Y otro de los detalles que tiene esta versión Trailhawk es este techo panorámico que abre hasta el fondo, esta pequeña cortina para preservarte del sol, y además vas a tener el techo que sí va a abrir prácticamente hasta la mitad de este Renegade. Dicho eso, nos metemos en lo que es la calidad general. Es realmente sobresaliente para lo que es el segmento, pero no solamente por la calidad de los materiales que se utilizan, que son todos de muy buena calidad, sino también lo que es el ensamble, el encastre de cada una de las piezas, y todo lo que ves que eso es muy importante. Por ejemplo, este manijón que tenemos acá no es una manija decorativa, sino que si querés aferrarte porque estás haciendo off-road, no vas a tener ningún problema, no la vas a arrancar porque, de nuevo, está muy bien anclada a lo que es el torpedo de este Renegade. Y después, haciendo el repaso como siempre solemos hacer de izquierda a derecha y comenzando con la posición de manejo, tenemos dos buenas noticias también. Tenemos la posición de manejo, que la voy a encontrar perfectamente porque el volante se mueve en altura y además la butaca también la puedo mover en altura, así que la posición de manejo, como te decía, la voy a encontrar fácilmente. De izquierda a derecha, como siempre, ¿qué voy a encontrar? No mucho equipamiento, no tenemos de todo, sí tenemos la computadora de a bordo, que incluye, por ejemplo, el control de presión de neumáticos, que no es la que me dice en tiempo real cuál es la presión de cada uno de los neumáticos, sino que me va a avisar en caso de que uno esté un poco más chico que el resto. Y aclaro que esa es la expresión correcta, porque no mide la presión, sino que lo que hace es medir el diámetro de esa rueda. Sigo y lo que voy a encontrar con mi pulgar derecho es el control de crucero, que no es adaptativo, en ese aspecto tampoco hay mucha innovación, es un clásico control crucero, así que mucho más no hay. Y después lo que sí voy a tener también comandado desde el volante es el control de voz. Y eso sí es una buena noticia. ¿Control de voz para qué? Para gobernar, por ejemplo, el teléfono o esta central multimedia que tengo acá adelante. Vamos a bajar el volumen, que
En la versión de ingreso de gama, en la Sport, esa pantalla es de poco menos de 6 pulgadas, mientras que acá tengo una pantalla de casi 8,5 pulgadas. Bajo la vista y me empiezo a encontrar con comandos de climatización y otros tantos que me van a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, cancelar los sensores de estacionamiento para cuando esté haciendo off-road que no vaya sonando permanentemente. Y finalmente, cuando bajo la vista, me voy a encontrar con una perillita, un comando que es el Select Terrain, que para eso vamos a poner en marcha este Trailhawk y nos vamos a dar una vuelta para analizar dinámicamente cómo se mueve este chiquitín en el barro, en la tierra y demás. ¡Vamos! Hablemos de seguridad antes de arrancar. La versión Sport trae solamente 2 airbags, pero ya a partir de la Longitude y por supuesto esta versión que es la Trailhawk tiene 7 airbags, que son los 2 delanteros, los 2 laterales, los 2 de cortina y después tenés el séptimo que es el de rodilla de conductor. Más allá de eso tenés control de tracción, control de estabilidad, tenés asistente de arranque en pendiente, tenés también control de estabilidad de tráiler, o sea que lo que va a hacer el vehículo es detectar si se viene zarandeando el tráiler que venís trayendo y lo que va a hacer es ir acomodando con el freno el tráiler que venís tirando. Así que eso es un dato no menor. En caso de que te gusten los deportes náuticos o tirar algo, sabe que tiene ese sistema también. Así que en términos generales es muy bueno. Cuando arrancamos te vas a encontrar con esta ruedita que tenemos acá, que es el Select Terrain. Tenés 5 modos distintos. La primera posición es auto, o sea que se va a gestionar en automático todo el sistema de tracción. Pero después tenés Snow, que es nieve, tenés Sand, que es arena, tenés Mud, que es barro, y tenés Rock, que es roca. A partir de ahí lo que va a hacer el vehículo es adaptarse de mejor manera a cada una de esas condiciones. ¿Cuál es de mejor manera o de qué manera funciona? Funciona, por ejemplo, en cuanto a la liberación de lo que es el control de tracción. En caso de vos querer gestionar esa tracción, lo que puedes hacer es directamente poner 4WD Lock, que es 4-Wheel Drive Lock. Lo que va a hacer ahí es que esa tracción esté 50% en el tren delantero y 50% en el trasero de manera constante. En caso de hacer barro, yo prefiero tenerlo ahí. Y finalmente, si apretás 4WD Low, lo que va a hacer es directamente arrancar, en vez de en segunda, como suele hacerlo en esta caja de 9 marchas, va a arrancar en primera y te va a estirar esa primera. ¿Sentís? El motor se va a enroscar y no te va a tirar segunda hasta prácticamente las 3000 vueltas. Así que va a funcionar de esa manera. Va a tratar de ir tironeando en primera marcha, simulando una baja que por supuesto no tiene, porque este vehículo no trae reductora. Hablemos de performance y consumos. Para empezar, es un vehículo que hablar de un 0 a 100 no tiene mucho sentido, pero te lo digo, lo va a hacer entre 9 y 9,2 segundos, que es lo que nos dio a nosotros, lo cual está muy bien y habla de una performance del motor realmente notable para tratarse de un SUV que en este caso pesa más de 1700 kilos, que son más de 100 kilos más que la versión con el motor e-Torque. Por otro lado, cuando pasamos a analizar un poco el tema de los consumos, vas a ver que en ruta vas a estar en 6,5, 6,8, mientras que en ciudad ese consumo se va a disparar casi 1 litro. Así que estamos en consumos bastante razonables, de nuevo, teniendo en cuenta de lo que es el peso y la dimensión de este vehículo, que lo ves compacto, pero pesa 1715 kilos. Así que hay que decir que este motor no solamente empuja, sino que también es súper eficiente. Y no solamente en aceleración performa bien este motor, sino que también lo hace en velocidad final. Es un SUV que va a rondar los 198 km por hora, entre 196 y 198, dependiendo del viento, la carga, etcétera. Pero hay que decir que para un SUV compacto es muchísimo. Conclusiones, señores. Bueno, razones para comprarse este Renegade en la versión Trailhawk. Primero, ya te lo dije, la robustez. Este es un vehículo que vas a poder hacer off-road real. No es solamente un SUV lindo, levantado, sino que realmente lo que ves es, primer punto. Segundo punto, el motor. Este motor con esta caja es una maravilla y junto con este sistema de tracción Select Terrain realmente cumplen una función fantástica.
Y finalmente creo que la autonomía, poder superar los 1000 kilómetros de autonomía, es también un dato no menor. Cosas que no me gustaron, primero el baúl de 273 litros, que es chico y además comparativamente con la versión europea es casi 100 litros más chico. Y por otro lado, el último dato negativo es el radio de giro en situaciones urbanas. Si vos tenés un garage bastante chico donde guardar este vehículo, lo vas a padecer un poco y lo vas a notar. Los precios, siempre querés saber los precios vos. Ahí están los precios.